Clase 36. Continuamos con el capítulo 11 sobre las leyes de los tzitziot. Nos dice el Shulchan Aruch en la ley 8 que una persona que se reclina sobre una oveja y hacer idolatría, entonces la lana de esta oveja no se puede utilizar para hacer los tzitziot. Nos explica el Mishnah Berurah que a pesar de que cuando uno se reclina y hace idolatría sobre un animal está prohibido únicamente para hacer sacrificios en el templo, y aquí no estamos hablando sobre eso. Entonces, ¿por qué aquí nos dice que está prohibido? Explica el Mishnah Berurah, siendo que tú quieres usar la lana para hacer una mitzvah, entonces hacer una mitzvah con algo que se hizo idolatría es algo repugnante y se considera también como un servicio elevado, por lo tanto no se puede utilizar. Nos trae el Mishnah Berurah que hay discusión sobre qué lana estamos hablando que se prohíbe. Hay quien dice que se prohíbe únicamente la lana que tenía en el momento cuando se reclinaron sobre ese animal, y hay otra opinión que dice que también la lana que le va a crecer a futuro también se prohíbe, siendo que se reclinan sobre ese animal. Por otro lado, nos dice también el Mishnah Berurah que todo lo que estamos hablando aquí es lehatchila, en primera instancia, pero bedievet, si la persona ya utilizó esa lana para hacer tzitzot y lo puso en el tzitzit y se lo puso, entonces la persona bedievet cumple la mitzvah. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que todo esto es si la persona se reclinó sobre la oveja, sobre la lana. Pero si la persona se reclinó sobre un arbusto de lino o algo por el estilo, dice, en ese caso el lino no se prohíbe. Uno puede utilizar el lino para hacer los tzitziot. ¿Cuál es la diferencia? Dice el Mishnah Berurah, siento que cuando la persona agarra el lino que estaba sembrado y hace del hilo, hace un cambio tan grande que no se reconoce de dónde viene. Por lo tanto, no se prohíbe por el tema este de hacer idolatría. Hay que saber que todo esto, dice el Mishnah Berurah, estamos hablando únicamente sobre un lino que estaba sembrado, pero un lino que ya estaba arrancado y es propiedad de la persona que se reclinó. Entonces en ese caso el lino se prohíbe y todo lo que uno haga de él está prohibido, porque ahí sí recibe nombre de idolatría y de cosas que se hicieron idolatría, y en ese caso no hay posibilidad de usarlo de ninguna forma. Y recordamos que únicamente si es de la propiedad de la persona que hizo, que se reclinó, siendo que hay una regla que nos dice, la ley dice, la trae Mishnah Berurah, que en Adam ser tabarse no solo. La persona no puede prohibir algo que no es mío. Si es de mi compañero y yo me reclino, no por eso se va a prohibir. Por eso estamos hablando únicamente en el caso que le pertenece a la persona. Nos sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch en la ley 9, siendo que está escrito en el pasuk, en el versículo, al kanfei bigdehem, que la persona tenemos que poner los tzitziyot sobre las esquinas de las ropas. Como ya dijimos, para que la ropa esté obligada en la mitzvah de tzitzit, hace falta que tenga esquinas. Ahora vamos a aprender que no solo que tiene que tener esquinas, sino que los tzitziyot hay que ponerlos justamente en las esquinas. Y siendo que la Torah nos dice que hay que poner en las esquinas, entonces nos dice aquí el Shulchan Aruch que cuando se considera que lo estoy poniendo en la esquina, entonces hay que abrir un hueco. El hueco no puede estar más lejos del borde de la ropa de 3 pulgares, y que es alrededor de la medida de 6 centímetros. Quiere decir que el hueco donde voy a poner los tzitziot no puede estar más lejos del borde de la ropa de 6 centímetros, para que de esa manera se considere que lo estoy poniendo en las esquinas. Porque si es más lejos que eso, entonces ya no se considera la esquina, ya se considera como parte de la ropa, y no estoy cumpliendo lo que la Torah nos dice. Por eso nos dice el Mishnah Berurah que si la persona no lo hace de esa forma, entonces incluso bedievet, la persona no cumple la mitzvah, siendo que es lo que la Torah nos dice, que tiene que estar en las esquinas de las ropas. Otra cosa nos dice el Shulchan Aruch, que eso es con respecto al máximo, pero también hay un mínimo que la persona tiene que poner el hueco, que es desde el hueso donde uno dobla el pulgar hasta el final de la uña. Ese tiene que ser lo mínimo, que es alrededor de 3.5 centímetros. Eso tiene que ser lo mínimo que esté separado del borde, siendo que en el versículo dijimos que está escrito al kanfei, sobre las esquinas, y si lo ponemos menos que eso, entonces no está sobre, sino está por debajo. Por lo tanto tiene que ser justo entre 3,5 a 6, más o menos. Siempre está entre 4 y 5, es donde hacen el hueco. De esa manera uno cumple la mitzvah y cumple lo que está escrito en la Torah. Como dijimos, si no se hizo de esa forma, tanto la medida máxima como la medida mínima, entonces bedievet
no va a servir, la persona no cumple la mitzvah. Hay que saber que con respecto al hueco, trae Mishnah que hay diferentes costumbres. Hay costumbres que ponen en cada esquina un solo hueco, y hay costumbres que ponen dos huecos. De por sí el Mishnah ya nos dice que cada uno según su costumbre, pero hay que saber que la mayoría de las costumbres es que tiene un solo hueco.